Jóvenes amigos de la Iglesia Adventista, buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes esta tarde una meditación que tiene por título Den a Dios lo que es de Dios. Quiero usar este pasaje bíblico para iniciar. Lucas capítulo 20, versículo 25 dice: Él les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya ustedes saben cuáles son las condiciones que el César demanda de las iglesias para la reapertura. Y también saben que algunos líderes han aceptado estas condiciones, algunos líderes cristianos han aceptado estas condiciones, argumentando que la vida prima sobre cualquier cosa, incluyendo el servicio que ellos le prestan a Dios, incluyendo el llamado que Dios les hizo a ellos para ministrar la iglesia. Pero hermanos, yo no me quiero imaginar a Moisés cuando fue llamado por Dios a presentarse ante la corte del propio faraón para pedirle que dejara ir al pueblo que ellos tenían como esclavos. Yo no puedo imaginarme a Moisés diciendo: oh Señor, tranquilo, no hay ningún problema. No pasará nada con que yo le pida a Faraón que deje ir a tu pueblo. Claro que primaba en ese momento el temor en el mismo Moisés, porque era presentarse ante el rey, ante el faraón que gobernaba, puede decirse, el mundo entero, y su vida corría peligro. Tampoco me imagino a Pablo cuando dice la Biblia, que el gobierno romano le prohibió predicar en el nombre de Jesús. Pero estos apóstoles siguieron predicando aunque la vida de ellos corría peligro. También el mismo Daniel, cuando el mismo rey dijo que si se oraba a cualquier otro Dios, que no fuese él, que la persona que fuese sorprendida orándole a un Dios diferente a él sería echada al pozo de los leones o al foso de los leones, no me imagino a Daniel pensando, también como algunos líderes modernos, que su vida primaba sobre cualquier otra cosa. Voy a tratar de describir cuáles son las demandas que el César hace para la reapertura de nuestros templos, de nuestra iglesia. Lo primero es: pueden abrir la iglesia, pueden volver a adorar a Dios, pero no lleven a los niños. ¿Quiénes son los niños? Hermanos, los niños son el futuro de nuestra iglesia. Si nosotros no formamos, no educamos, no ministramos a nuestros niños, ¿qué va a ser del futuro? La iglesia se va a acabar literalmente, porque ellos son el futuro de nuestra iglesia, son el mañana, son el porvenir de nuestra iglesia. El César está pidiendo dividir a las familias, que los padres vayan a la iglesia y que los niños se queden en la casa, o peor aún, que los padres, por no dejar a sus hijos en la casa, no vayan a la iglesia. Esto trae a mi mente el capítulo 10 del libro de Éxodo, en el cual Faraón, de la misma forma como esa figura representativa del gobierno, le pide al líder de la congregación de Israel, a Moisés. En el versículo 8 dice la escritura: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados por Faraón, quien les dijo: id y servid a vuestro Dios. ¿Y quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, ojo a esto, y con nuestros viejos, y con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque es nuestra fiesta en honor al Señor. ¿Qué es lo que se celebra el sábado en la iglesia? ¿No es una fiesta en honor al Señor? Pero el gobierno está diciendo que si van a ir a adorar, no pueden llevar a los niños, y tampoco pueden llevar a los viejos, tampoco pueden llevar a las personas adultas. Hermanos, ¿qué va a hacer la iglesia sin la experiencia y la sabiduría de la gente adulta? Es más, ¿qué va a hacer la iglesia caminando sin la dirección de sus mismos fundadores? Estamos diciendo que vamos a reabrir nuestra iglesia, pero que no vamos a permitir la entrada ni aún de sus fundadores, que los fundadores de la iglesia deben quedarse en casa. Y todo esto, hermanos, bajo lo que el gobierno llama una nueva normalidad. ¿Y saben cuánto va a durar esa nueva normalidad? Nosotros no lo sabemos. Puede ser de tiempo indefinido.
No estamos hablando que es por un tiempito, es por tiempo indefinido. Si ustedes han visto noticias, el COVID-19 no retrocede, antes avanza. Eso quiere decir que esta nueva normalidad va por un tiempo que nosotros no podemos calcular. Hoy en día no podemos calcular. Por eso es que tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que doblar rodillas por nuestra iglesia para que se tomen las mejores decisiones y no se negocie la forma en la que nosotros adoramos a Dios. Que los líderes de nuestra iglesia no le den al César lo que es de Dios. Hemos llegado, hermanos, a una conclusión terrible. Hemos ahora disfrazado el miedo que le tenemos a la pandemia con otra palabra: precaución. Sí, no te saludo por precaución. No te abrazo por precaución. Pero ¿qué es peor aún? Que por precaución el César está demandando de la iglesia que no vayan las personas que están enfermas con otras enfermedades que no son el COVID-19. Esto quiere decir, vamos a reabrir la iglesia. Hermanos, la iglesia donde se ora para que los enfermos reciban sanidad. Va a reabrir sus puertas, pero los enfermos deben quedarse en su casa. Es decir, la iglesia que ministra a la gente enferma, ahora le dice, ahora va a tener ujieres, no para darle la bienvenida a los hermanos en la iglesia, sino para medirle la temperatura. Y al menor signo de que este hermano tiene algo de fiebre o presenta algún síntoma de cualquier otra enfermedad, se le debe decir: hermano, váyase para su casa. No puede estar aquí en la congregación de los hijos de Dios. Esto es algo que altera completamente el concepto de lo que es la iglesia. La iglesia es el lugar en donde se ministra a todo el que está enfermo, a todo el que está quebrantado, a todo el que está afligido. Se cambia completamente el sentido de la razón de ser de la iglesia cuando se le debe pedir a los que están enfermos que se tienen que quedar en su casa, porque tememos que nos contagien a todos. Es decir, hermanos, en la nueva normalidad, para la reapertura de las iglesias, el pastor no puede poner su mano sobre los enfermos para que estos sanen. Esto significa que el gobierno le está diciendo a la iglesia cómo orar. Le está diciendo a los líderes cómo orar por los enfermos. Esto no se había visto de esta forma. Y llegamos a la conclusión de que el César ahora es el que le está poniendo las condiciones a nuestros líderes. Es el que le está poniendo las condiciones a nuestros pastores y les está enseñando cómo deben de pastorear a sus ovejas. Entonces algunos líderes toman la decisión de quedarse encerrados en su casa, dándole like a sus teléfonos, a todo lo que escuchan en YouTube o en las plataformas virtuales, mientras que las ovejas andan errantes y ellos no saben ni dónde están. En pocas palabras, el César está despojando a nuestros líderes del llamado que Dios les hizo en ministrar la iglesia. Les está diciendo cómo ministrar la iglesia, a quiénes visitar, a quiénes no visitar, por quiénes orar, a quiénes dejar entrar a la iglesia, a quiénes no dejar entrar a la iglesia. Y así la iglesia deja de ser la iglesia y se vuelve un club lleno de personas de determinada edad con determinadas condiciones de salud. Y ese no fue el propósito con el que Dios permitió que se organizara la iglesia. Y tampoco es el ejemplo que el mismo Maestro, nuestro Señor Jesús, nos dio para ministrar a los enfermos. Pues yo nunca he leído en la Biblia que Jesús haya tenido tanto temor de las personas que se acercaban a Él como de aquel leproso que se acercó. Y la Biblia dice que Jesús lo tocó, aunque la lepra era una enfermedad contagiosa. Hermanos, Jesús nos ha enseñado que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Quiero terminar con esto. Cuando un médico, cuando un profesional de la salud se gradúa
o se va a graduar como profesional, se le hace un juramento. Se le hace hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el médico va a jurar que su prioridad es la salud de los enfermos. En que ningún abogado graduado en ninguna universidad, en que el gobierno bajo ninguna circunstancia puede decirle a ese médico: a este paciente que acaba de abusar de una jovencita no lo puedes atender si viene herido de bala o de cualquier otra arma. Eso quiere decir que el médico está claro en ese juramento que su principal prioridad es la salud de las personas, no importa quiénes estas sean, no importa qué hicieron, no importa si son delincuentes, no importa si son violadores, no importa la condición de esas personas, su deber y su responsabilidad en este juramento queda pactado que debe ser atenderlos y velar por su vida, por su bienestar. Si el gobierno nacional no puede decirle a un médico qué clase de personas debe atender y qué clase de personas debe salvar, ¿por qué si se lo puede decir a un pastor? ¿Por qué si se lo puede decir a un líder de iglesia qué personas dejar entrar y qué personas no dejar entrar en la iglesia? Hermanos, solo les digo esto porque realmente me siento preocupado en ver la forma en la que el gobierno, en la que el César quiere que nosotros tomemos lo que es de Dios y se lo demos a Él. El gobierno quiere condicionar nuestro llamado, quiere condicionar las convicciones que nosotros tenemos de cómo servir a Dios. Y por eso, a todos ustedes jóvenes que me están escuchando y líderes que me están escuchando, oremos y oremos con mucho fervor para que Dios ministre a nuestros líderes de tal manera que podamos tener las condiciones propicias y nunca podamos dejar el llamado que Dios nos ha hecho de ministrar nuestra iglesia. El Señor les bendiga.